Bendiciones, mi amigo, mi amiga, donde quiera que usted se encuentre. La reflexión de hoy está basada en el libro de los Salmos, el Salmo 1, del verso 1 al verso 3. Salmo 1, del 1 al 3 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiero hablarles sobre la importancia de meditar en la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios son los mandamientos establecidos por Dios. Muy importante meditar en ellos. Yo he encontrado una bendición grande en la importancia de meditar. Cuando medito en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, encuentro dos importantes bendiciones. Primero, que puedo entender el propósito de los mandamientos de Dios. Cuando no entendemos el propósito de los mandamientos de Dios, se nos van a hacer incomprensibles. Cuando no meditamos en ellos, se nos van a hacer incomprensibles, se nos va a ser difícil de cumplirlos, y no vamos a esforzarnos por cumplirlos porque no entendemos el propósito. Pero el propósito de los mandamientos de Dios, yo he descubierto que es similar al propósito de las señales de tráfico. ¿Cuál es el propósito de las señales de tráfico? Es evitar accidentes, evitar que las personas sufran por causa de los accidentes y pierdan la vida en un accidente. Ese es el propósito de las leyes de tráfico, los señaleros que están en las carreteras. Similar es el propósito de los mandamientos de Dios, es evitar el sufrimiento del ser humano. Dios estableció sus mandamientos, y si meditamos en ellos vamos a darnos cuenta que con cada mandamiento Dios está evitando el sufrimiento de nosotros y evitando la muerte eterna de nosotros. Así que esa es una de las bendiciones que yo he encontrado en el meditar en los mandamientos de Dios. En segundo lugar, me he dado cuenta que el meditar en los mandamientos de Dios me ayuda para evitar la ansiedad. Cuando nosotros estamos presos de la ansiedad, nuestra mente se bloquea, y a veces con problemas que no son ni tan grandes, esos problemas nos atan, nos aplastan, porque en la ansiedad nuestra mente se bloquea y no vemos la salida a las dificultades. Nuestras fuerzas se agotan por la ansiedad. Entra el pánico, somos presos de temor y no encontramos la salida de los problemas, y nos sentimos impotentes por la ansiedad. Pero cuando meditamos en los mandamientos de Dios, en la ley de Dios, encontramos que Dios es más grande que nuestros problemas, y eso nos ayuda a poner nuestra confianza en Dios. Entonces, el meditar en los mandamientos de Dios nos ayuda también a vencer los ataques de ansiedad. Y mire las promesas que están escritas en la Biblia. Dice aquí que para aquel que medita en la ley de Dios, el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, se deleita en los mandamientos de Dios, y en su ley medita de día y de noche. El meditar en los mandamientos de Dios nos trae bendición para nuestra vida. Dice que será, del verso 3, la persona que medita en los mandamientos de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué importante es entonces el meditar en los mandamientos de Dios.
trae prosperidad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al evitar el caer, cuando Dios nos ayuda por medio de los mandamientos a no caer en desgracia, a no caer en sufrimiento, pues no desperdiciamos nuestra vida, no desperdiciamos nuestros recursos, porque los mandamientos de Dios están diseñados para que el hombre de Dios sea bendecido, sea prosperado. Así que aquí está garantizando el verso 3 que la persona que medita en los mandamientos de Dios tiene gran probabilidad de ponerlos por obra, y al poner por obra los mandamientos de Dios, eso va a traer prosperidad a nuestra vida. No vamos a desperdiciar el tiempo de vida que estemos aquí en la tierra. La vida es demasiado corta para vivirla estresado, para vivirla en desesperación, para vivirla en ansiedad. Es importante entonces que podamos evitar la ansiedad meditando en la palabra de Dios, meditando en los mandamientos de Dios, porque al meditar en ellos vamos a poder entenderlos y vamos a poder practicarlos. Y al practicarlos trae bendición a nuestra vida. Y si somos bendecidos nosotros, podemos bendecir a las personas que están cerca de nosotros, porque nos volvemos personas útiles. Así que es importante la meditación. Se habla muy poco acerca de la meditación. Se habla más de la oración. Pero a veces la oración simplemente nos lleva a exponer nuestras necesidades delante de Dios. Pero cuando Dios nos quiere hablar, no le escuchamos, porque en la oración somos nosotros los que hablamos. Pero en la meditación, nosotros recibimos el mensaje, la respuesta de Dios. Podemos escuchar a Dios porque en la meditación nosotros nos quedamos en silencio, y si estamos meditando en los mandamientos de Dios, estamos conectados con Dios y podemos escuchar a Dios porque estamos en quietud. Muy importante entonces es la meditación. Es importante cantar, alabar a Dios. Es importante orar, exponer nuestros problemas a Dios. Pero también si no aprendemos a meditar, de nada sirve que les pongamos nuestros problemas a Dios. Dios nos va a hablar, pero Dios nos habla y nosotros les escuchamos en el silencio nuestro. Le escuchamos cuando nosotros nos quedamos quietos, nos quedamos callados y meditamos en la grandeza de Dios. Mire qué importante. Dedique tiempo para meditar. ¿Y qué va a meditar? En las cosas de Dios. Piense. Quédese meditando en todos recuerde esos momentos difíciles en los que usted ha estado atribulado, pero Dios le ayudó. Recuerde cómo salió de eso. Medite en ello. Medite en los textos bíblicos que usted ha estudiado. Medite en los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios dice no robarás? ¿Por qué dice no matarás? ¿Por qué dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Por qué dice que debemos de poner a Dios en primer lugar? Que debemos de amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué es que Dios dice esto? Y cuando usted se pone a meditar en ello, usted va a encontrar la riqueza que hay en poner por obra los mandamientos de Dios, y usted va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que todo el tiempo usted va a estar bendecido y todo proyecto que usted lleve a cabo será prosperado. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas correctamente, porque usted está obedeciendo los mandamientos de Dios. Que Dios le bendiga.